Hoy te voy a mostrar 5 proyectos para aprender a coser. Hola, espero que estés súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Los proyectos de costura que te voy a mostrar en este video están pensados para desarrollar nuestra motricidad fina con los dedos, justo como te expliqué en el video de la semana pasada, donde te doy 5 consejos para aprender a coser. Así que empecemos de una vez con el primero. Van a ser unos individuales para la mesa del comedor. No sé si tengan otro nombre en otro país. Para esto voy a estar utilizando una lona plastificada. Hay muchos otros materiales que puedes utilizar para este proyecto, como el lino o alguna tela de algodón. Lo importante es que sea una tela en tejido plano. Yo te recomiendo mucho la lona o esta lona plastificada porque es muy fácil de manejar. Para hacer estos individuales recorté un rectángulo con las medidas que te están apareciendo en pantalla. Y para terminar el borde de nuestro individual le voy a estar haciendo un dobladillo de 1.5 centímetros. Este tipo de dobladillos es diferente al que hacemos en las prendas de vestir, porque en este caso debemos doblar las esquinas de tal manera que el borde nos quede perfecto por todos los lados. Para esto decidí marcar unas líneas guías a 3 centímetros del borde, que es donde debe quedar terminado nuestro dobladillo. Y para poder hacer este tipo de dobladillo en esquinas vamos a doblar y redoblar, y vamos a hacer unas marcas en esas partes donde se dobló la tela. Te va a quedar como una cuadrícula similar a la que estás viendo en el video, y ya con esta cuadrícula hecha vamos a trazar una diagonal para retirar ese exceso de tela. Ahora vamos a doblar en diagonal justo por la esquina donde debe quedar terminado nuestro dobladillo, y ya con esta esquina doblada en diagonal sí pasamos a dobladillar los dos bordes de nuestro individual, justo como estás viendo en el video. Y como puedes ver, el borde de la tela queda completamente oculto y el acabado es muy pulido. Para sujetar este tipo de lona plastificada yo te recomiendo mucho utilizar estos ganchitos que encontramos en la sección de papelería, o si no también puedes utilizar alfileres. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer en las otras 3 esquinas de nuestro individual, y cuando ya tengamos todo sujetado, ahí sí vamos a pasar a la máquina. Para coser este tipo de material yo te recomiendo siempre utilizar el prensatelas de doble arrastre, porque va a permitir que la tela se deslice mejor con los pies de nuestra máquina. En este caso voy a estar cosiendo con margen de un 16avo de pulgada, que si no sabes qué es eso te recomiendo ver este video de aquí donde hablo sobre términos de costura, y en el video te muestro cómo estoy apoyando el pie prensatelas para que la aguja me quede con ese margen de costura. También si quieres puedes utilizar una guía imantada para coser más derecho, y vamos a coser con la puntada recta con la longitud de puntada más larga que tiene la máquina. En este caso es la número 5. Si tú estás manejando otro tipo de tela te recomiendo una longitud más corta. Empezamos a coser, y cuando llegamos a la esquina vamos a hacer una costura en ángulo. Quiere decir que clavamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la tela, bajamos otra vez el prensatelas y seguimos cosiendo. Para este tipo de costuras te puedes tomar todo el tiempo que necesites. Si también necesitas planchar el borde de la tela antes de pasar a coser, lo puedes hacer sin ningún problema. Este es un excelente ejercicio para aprender a hacer dobladillos y para practicar nuestra costura en ángulos. Al final así es como queda la costura en las esquinas, como puedes ver, bastante pulido y funciona para todas las telas. Y este sería el resultado final de nuestro primer proyecto. Además, como normalmente tenemos más individuales en la mesa, pues es una excelente oportunidad para seguir practicando esta técnica. Para nuestro segundo proyecto de costura vamos a hacer uno que también nos va a ayudar a practicar otras técnicas. Vamos a hacer unas fundas para almohada. En este caso te recomiendo manejar telas en algodón. Esta de acá es una popelina, y en este caso recorté un rectángulo con las medidas que te están apareciendo en pantalla. Acá, como puedes ver, ya tengo la tela doblada a la mitad. Y para hacer una funda de almohada es muy sencillo. Vamos a pasar una costura por los dos lados más largos y luego vamos a dobladillar el lado más corto. Para esto simplemente vamos a pasar una costura recta con margen de 1 centímetro de distancia. Recuerda rematar muy bien al inicio y al final de la costura. En este caso también te puedes apoyar de una guía de imán, aunque también te recomiendo practicar esta costura sin una guía para que puedas aprender a manejar el ancho de tu pie prensatelas como tu guía de costura.
En este caso estamos practicando costuras en piezas mucho más largas que suelen ser más complejas de manejar que una pieza más corta. Luego de pasar la costura recta vamos a pasar una costura de overlock o de sobrehilado. Si tu máquina no tiene este tipo de puntadas, también puedes utilizar una puntada de zigzag por todo el borde de la tela para evitar que ésta se nos deshilache. Acá en este caso cambié mi prensatelas normal por el prensatelas para puntada de sobrehilado. Si no lo conoces, te recomiendo ver este video de aquí donde hablo sobre los diferentes tipos de puntadas y prensatelas que trae la máquina de coser. Al final, este es el resultado de nuestra costura. Ya que tenemos los dos lados de nuestra funda de almohada cerrados, vamos a hacer un dobladillo por el borde que hace falta. En este caso tú puedes sujetarlo con alfileres o puedes plancharlo si sientes que se te va a hacer más fácil. Yo te recomiendo en especial con la popelina de algodón que no hagas eso y aprovechas para practicar cómo es que se dobla la tela con tus dedos. De esta manera vas a desarrollar mejor esa motricidad fina con tus dedos y te va a agilizar mucho la costura más adelante. Como pueden ver, primero doblo y redoblo la tela, la pongo debajo del pie y hago unas puntadas para sujetar la tela en su lugar. Aquí alejé un poquito la máquina para que puedan ver cómo es que yo voy doblando la tela. Como pueden ver, utilizo mis dos manos. Con la mano izquierda pellizco la tela del tamaño que yo quiero mi dobladillo y me ayudo a volverla a redoblar con la mano derecha. Cuando ya lo tengo redoblado, sujeto con la mano derecha todo mi dobladillo y paso la mano izquierda más hacia el frente para ayudarme a mantenerlo estable antes de que llegue a la parte de la aguja. Aquí lo pueden ver un poquito más en cámara lenta. Este movimiento con los dedos es el que repito siempre que hago dobladillos en cualquier tipo de tela. Y sin duda es una técnica que te recomiendo practicar porque, como puedes ver, hace que la postura después fluya mucho mejor, ya que nos evitamos el proceso de sujetar con alfileres o de pasar la plancha antes de coser. Al final así es como queda por el revés y por el derecho de la tela. Al final este es el resultado de nuestro proyecto número 2. Como pueden ver, es muy sencillo y practicamos técnicas diferentes que vamos a necesitar cuando realicemos cualquier tipo de prenda. El proyecto número 3 es uno más pequeño, en donde vamos a practicar otro tipo de costura. Vamos a hacer las costuras en curvas. En este caso vamos a hacer un antifaz para dormir. El molde de este antifaz lo pueden encontrar en mi blog, se los voy a dejar enlazados en la descripción de este video. Yo estoy utilizando una tela de peluche, que es esta tela súper suavecita que también se usa para cobijas. Aparte de eso, estoy utilizando este pedacito de elástico de ropa interior que tenía por ahí guardado. Y lo primero que vamos a hacer es juntar las orejitas de gato que vienen con nuestro diseño de antifaz, derecho con derecho de la tela, para coserlos por la parte de arriba. Y luego sí los vamos a pasar a nuestro antifaz para terminar de cerrarlo. Para coser este tipo de telas tipo peluche, yo te recomiendo también utilizar el prensatelas de doble arrastre. Como pueden ver, estas piezas son mucho más pequeñas, así que también estamos desarrollando nuestra motricidad fina con los dedos. Vamos a pasar la costura en ángulo por la parte de arriba de las orejitas y luego les vamos a dar la vuelta hacia el derecho de la tela. Cuando ya las tenemos listas, las vamos a ubicar sobre el derecho de la tela en uno de los lados de nuestro antifaz y las vamos a sujetar con una costura recta a cada lado de este. Después vamos a tomar el elástico y también lo vamos a sujetar a ambos lados del antifaz con unas puntadas rectas. Esto nos va a ayudar a que la siguiente costura sea mucho más fácil. Ya que tenemos esto listo, ponemos el otro lado del antifaz encima de nuestro antifaz que ya tiene las orejitas y el elástico pegado, y en este caso vamos a sujetar con varios alfileres de forma perpendicular, justo como están viendo en el video, para asegurarnos de que las dos piezas queden perfectamente alineadas. En este caso es importante que el elástico quede por fuera del alcance de nuestra puntada. Ya con todo esto sujetado, vamos a empezar a coser por la parte de arriba. Vamos a dejar un agujero para poder darle la vuelta. Y en este caso quiero que veas cómo voy girando la tela apoyando los dedos sobre la máquina. Básicamente dejo que la máquina vaya moviendo la tela y yo simplemente apoyo los dedos para ir girándola y que la costura me quede curva.
Esta es una habilidad que al principio puede parecer un poco difícil, pero es una que vas a necesitar muchísimo porque esta la utilizamos para coser ciertos tipos de cuellos, para coser faldas, para coser vestidos, para montar mangas. Así que es una que vas a necesitar y utilizar mucho en la costura. Cuando ya llegamos nuevamente a la parte de arriba, recuerda no terminar de coser, simplemente vas a dejar un agujero por donde quepan 2 o 3 dedos para poder darle la vuelta a nuestro antifaz. Ya que lo tenemos volteado, vamos a cerrar la parte de arriba con una puntada invisible que vamos a hacer a mano. Esta es otra puntada que te recomiendo mucho aprender porque la vas a necesitar para este tipo de aplicaciones cuando tienes que entalegar costuras, que es el término que se le da a este tipo de costuras que quedan todas por dentro de la tela y no se ve el borde. En este caso estoy utilizando un hilo color vino tinto para que ustedes puedan ver muy bien cómo es que hago la costura. Esto es muy fácil de hacer. Lo primero es que hacemos un nudito en el hilo y lo vamos a esconder debajo del margen de costura para que este quede por dentro del antifaz. Ya que ocultamos el nudito dentro de nuestro margen de costura, vamos a pasar una puntada por uno de los bordes de la tela y luego pasamos otra puntada por el otro borde de la tela. Y luego sí vamos a jalar nuestro hilo. Como pueden ver, los bordes de la tela se juntan y nuestro hilo queda oculto. Esto mismo lo vamos a repetir por todo el trayecto hasta llegar al otro borde. ¡Miau! Cuando llegamos al final y cerramos nuestra abertura, vamos a pasar un nudito lo más pequeño y escondido que podamos hacer. Como pueden ver, a pesar de que estoy utilizando un hilo que no es del color de mi tela, la costura no se ve para nada. Esta es una de las formas de hacer este tipo de costuras invisibles para ayudarnos a darle un acabado impecable a nuestros proyectos de costura. Al final, este es el resultado de nuestro antifaz. Aunque es un proyecto pequeño, es uno donde practicamos muchas técnicas diferentes. Continuando con nuestro proyecto número 4, este es uno que me gusta mucho porque fue una de las formas en las que yo aprendí a coser. Vamos a hacer fundas para nuestros cojines de la sala. En este caso yo los estoy haciendo de 50 centímetros de ancho. También los puedes hacer de 45 o 40, que son más o menos las medidas que se manejan para los cojines. Puedes utilizar una cremallera normal de nylon o en este caso yo estoy utilizando una cremallera invisible porque era la que tenía a la mano que me combinaba con esta tela. Esta es una tela de cojinería parecida como al velvetín o terciopelo y también es muy fácil de coser. En este caso mi cremallera invisible es de una menor medida que el ancho de mi cojín, así que voy a hacer una marca más o menos a la mitad del trayecto donde voy a coser. La voy a hacer en ambos bordes del cojín y en ambos bordes de la cremallera para asegurarme de que esta me quede derecha y que la costura después no me vaya a quedar desfasada. Ya con esto listo, ahí sí voy a poner la cremallera derecho con derecho de la tela y voy a sujetar con un par de alfileres para poder coserla. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides suscribirte, es completamente gratis y una excelente forma de apoyar este canal. En este caso estoy utilizando el prensatelas de cremallera invisible. Este es un prensatelas genérico, este no vino con mi máquina, pero lo compré por separado y yo realmente te recomiendo mucho utilizar este tipo de prensatelas para los cierres invisibles. Es muchísimo más fácil coser con este prensatelas que con el prensatelas de cremallera normal. Así que simplemente abro la cremallera y paso una costura recta. Si quieres ver más detallado cómo coser cremalleras invisibles, te recomiendo ver este video de aquí donde te lo explico paso por paso. Así es como queda la costura. Ahora que ya tenemos el primer lado cosido, simplemente voy a poner el otro lado de la cremallera con el otro lado de mi cojín y voy a coserlo exactamente de la misma forma, asegurándome de que esas marquitas que hice anteriormente me coincidan para que la costura me quede derecha y alineada. Ya que terminamos de coser nuestra cremallera, simplemente voy a cerrar los extremos de ese lado del cojín con mi prensatelas de puntada recta. Como pueden ver, estoy empujando hacia un lado el borde de la cremallera para lograr que la costura me llegue lo más pegado posible a donde termina la costura de la cremallera. Esto mismo hago en ambos extremos. Una vez que esta costura esté lista, simplemente vamos a abrir nuestra cremallera y vamos a cerrar los dos lados que nos faltan del cojín. Esto lo hacemos exactamente de la misma forma en que cerramos la almohada en el proyecto anterior. Al final este es el resultado, como puedes ver, un proyecto muy sencillo. Yo realmente te lo recomiendo muchísimo. Si lo quieres hacer con una cremallera de nylon, una cremallera normal, también te recomiendo ver este video de aquí donde te explico más a detalle cómo coser este tipo de cremalleras.
Nuestro quinto proyecto es uno que también me encanta para los principiantes. Se trata de un tote bag o una bolsa como para ir a hacer las compras. En este caso la estoy haciendo en un drill que tenía por ahí guardado. También te recomiendo hacerlo en una lona. Para esto vamos a necesitar dos piezas, un rectángulo que también las medidas te están apareciendo en pantalla y dos tiras también con las medidas en la pantalla para hacer los tirantes o el asa de nuestro bolso. Para empezar, este proyecto es muy similar al proyecto de la almohada. Vamos a doblar el rectángulo a la mitad y vamos a cerrar los dos lados con la puntada recta y la puntada de overlock o sobrehilado, y después vamos a hacer un dobladillo en la parte de arriba. Para hacer el dobladillo de esta bolsa vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un dobladillo de 3 centímetros de ancho. En este caso vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro el borde de la tela y luego, en lugar de redoblarlo otro centímetro, lo vamos a redoblar 3 centímetros hacia abajo. Para esto me estoy ayudando del metro para asegurarme de que el doblez quede parejo por todo el contorno del bolso. En este caso sí te recomiendo sujetar con alfileres o pasar la plancha o marcar con lápiz para que todo quede parejo. Tómate todo el tiempo que necesites para hacer este paso. Y ahora sí vamos a pasar a coser. Nuevamente estoy utilizando margen de un 16avo de pulgada para hacer esta costura, y en este caso también te recomiendo utilizar la guía imantada. Para esto primero ubico la tela donde yo quiero que vaya para poder coser con el margen que necesito, y luego sí apoyo la guía imantada sobre la placa de la aguja para ayudarme a marcar ese ancho de la costura. También para este paso te recomiendo utilizar una puntada larga, puede ser en 4 o en 5, y cose todo lo despacio que quieras porque yo sé que esto al principio para los principiantes puede ser un poco complejo. Al final este es el resultado de la costura. Ahora vamos a trazar el fondo de nuestra bolsa. Si quieres tú lo puedes dejar así, pero va a quedar completamente cuadrado sin ningún tipo de forma. Para darle fondo y capacidad para meter nuestras cositas en la bolsa, voy a estar haciendo unas marcas en la parte de abajo del bolso a 7 centímetros. Vamos a hacer un cuadrado de 7 centímetros. Esto nos va a dar una profundidad en nuestro bolso de 14 centímetros. Si lo quieres hacer, por ejemplo, de 10 centímetros, tendrías que trazar un cuadrado de 5 centímetros en cada lado. Acá, como ven, lo estoy trazando con lápiz, y ya que tengo esto listo, voy a recortar este pedazo de tela. Luego voy a doblar la tela para juntar estos bordes que acabo de cortar. Creo que ahí lo pueden ver, ahí sujeto con alfileres. Igual si se les hizo un poquito enredado, aquí se los pongo un poco más despacio. Como ven, sujeto las dos esquinas de los cuadrados y las jalo para doblar la tela y que estos bordes queden como planitos. Ahí es donde vamos a pasar nuestra costura. Este paso es muy sencillo, ya lo sabes hacer. Vamos a pasar una costura recta con margen de 1 centímetro y luego pasamos la puntada de sobrehilado o en su defecto la puntada de zigzag. Ya que tenemos el bolso listo, vamos a pasar a las asas de este. Vamos a doblar las tiras por la mitad más larga y vamos a cerrar la punta con una puntada recta. Como pueden ver, coso unos 4 o 5 centímetros desde la esquina hacia abajo y hago esto en ambas puntas. Luego vamos a piquetear estas esquinas para poder doblar mucho más fácil el asa hacia el derecho de la tela. Y le damos la vuelta con nuestros dedos. Una vez que ya lo tenemos volteado, simplemente vamos a pasar un pespunte, que es otra técnica que tienes que aprender a manejar en diferentes situaciones. Empiezo a coser por todo ese borde que ya había cerrado, y cuando llego a la parte de la abertura voy a ir doblando la tela con los dedos para seguir pasando el pespunte y que esto me cierre el asa. Si se te hace muy difícil al principio, también lo puedes planchar y sujetar con alfileres, pero este tipo de movimiento con los dedos también te lo recomiendo muchísimo practicar para ir agarrándole el tiro a estos movimientos y que así la costura se te haga mucho más fácil en tus futuros proyectos. Esto es lo que hago con el lado que quedó abierto del asa, y para pasar un pespunte en el otro lado, que es el que tiene el doblez, simplemente voy a acomodar la tela donde yo quiero que vaya a coser, y como pueden ver no hago ningún movimiento, simplemente dejo los dedos ahí quietos donde necesito que la tela quede, y en este caso puedo pasar la costura mucho más rápido. Al final este es el resultado del asa. Como pueden ver, queda bastante pulido por ambos lados de la tela. Ahora solo nos falta ubicar nuestras asas en el borde de nuestro bolso. Para esto voy a marcar la mitad
de la abertura de mi bolso y de ahí voy a marcar 6 centímetros a cada lado. Eso me va a marcar la distancia entre un lado del asa y el otro. Ahí los voy a ubicar con unos alfileres para poder coserlos. Y para hacer este tipo de costuras nuevamente estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre porque ya en este caso tenemos 4 capas de tela. Con este prensatelas la tela se va a mover muchísimo más fácil por nuestra máquina. Y también para esto voy a estar haciendo una costura en forma de cuadrado y luego con una X en la mitad. Esto va a hacer que el asa quede mucho más reforzada y aquí también practicamos la costura en ángulos. Este es el resultado del bolso. Como pueden ver, es un proyecto que requiere un poco más de pasos, pero también es uno donde practicamos diferentes técnicas que utilizamos muchísimo en prácticamente todos los proyectos de confección. Así que yo te lo recomiendo mucho, además de que este tipo de lonas en tejido plano son muy fáciles de manejar y siento que es un excelente proyecto para empezar en el mundo de la costura. Déjame saber cuál fue tu proyecto favorito en los comentarios de abajo y por supuesto no olvides de dejar tu like si te gustó este video. Si haces alguno de estos proyectos puedes mandarme una foto por Instagram para compartirla con el resto de la comunidad. Recuerda que tengo un curso gratis de costura para principiantes para que vayas a ver otras clases que sé que te van a servir. Publico videos todas las semanas, así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.